Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 3 de Sunset Pie. Eres el chico de mis sueños, basados en el libro. El dulce aroma de las flores canica flotaba en todo el ambiente. Ese exquisito aroma azotaba la alta nariz de una persona delgada que dormía plácidamente en una suave cama en una de las principales habitaciones de la mansión del clan Chantagüimón. Aquel aroma que había desaparecido de la vida de Salin desde su 18º cumpleaños y en esta noche, esa fragancia que le evocaba un gran sentimiento, había vuelto junto con la figura del mismo hombre de sus sueños. Había regresado otra vez. ¿Tú? Sus finos labios se movieron y le preguntaron a la persona que estaba de pie con una vestimenta de seda verde esmeralda que sus pliegues le llegaban casi a los tobillos, tal cual como en el periodo de liderazgo para Golden Shangwan, todo adornado con diamantes de colores. Te desperté de nuevo. Un cuerpo musculoso entró y se quedó de pie mirando a la pequeña persona cercana de hermoso rostro, que yacía en la cama y en la almohada le dejó una flor de canica. ¿Dónde has estado? Salin se volvió de costado para mirar la flor blanca de canica y la levantó con su delgada mano, inhalándola con nostalgia. Desde que podía recordar, esta persona siempre aparecía en las noches de luna llena, dejándole una flor de canica sobre la almohada y desapareciendo al amanecer. No he ido a ningún lado. La gruesa mano acarició suavemente el sedoso cabello, mientras sus profundos ojos negros miraban a la pequeña persona con afecto. Entonces, ¿por qué no has venido antes? Sus ojos se abrieron con lágrimas. No podía venir. ¿Por qué? El teléfono de oro rosa sobre la mesita de noche comenzó a vibrar, despertando a la delgada persona de un buen sueño. Sus delgados párpados comenzaron a abrirse lentamente, ajustándose a la luz del sol de la mañana, la cual pasaba al interior de una lujosa habitación a través de unas transparentes cortinas. La delgada mano agarró el teléfono y respondió a la llamada prontamente. Sus párpados volvieron a cerrarse debido a la fiebre mezclada con una gran somnolencia, dejando a un lado la voz que se emitía del otro lado de la línea. Tú, ¿por qué no puedes quedarte dormido así? Despierta ahora mismo. Hoy tu esposo convocó una reunión a las 9 de la mañana para todo el departamento, dijo su mejor amigo gritando como si fuera una alarma. Salin oyó las palabras, todo el departamento, de la boca de su mejor amigo y rápidamente se obligó a abrir los ojos para responder a su amigo cercano, Pinapat. Se sentó en la cama y se quedó mirando con sus hermosos ojos el reloj digital en la pared. Hey, eso es todo. Gracias por llamar. Lynn va a tomar una ducha pronto, respondió de inmediato, ya que los asuntos personales se deben manejar rápidamente. Salin inmediatamente cortó la llamada, antes de precipitarse directamente en el baño para tomar una ducha y vestirse apropiadamente. La semana pasada había estado de baja por enfermedad durante la semana entera. Si no se presentaba hoy, seguramente el departamento de personal se comunicaría con la universidad evitando dicho asunto. Los pies delgados bajaron corriendo las escaleras en el medio de la mansión. Abrió los brazos para ponerse su habitual bolso cruzado mientras buscaba las llaves de su automóvil. La tos de su amado abuelo rico, magnate de alto rango, interrumpió primero. ¿Por qué no usaste el ascensor si llevas tanta prisa, Lynn? Le preguntó a su nieto mayor, que había ido a dormir a la mansión desde que había regresado de Hong Kong el viernes pasado por la noche. Se me olvidó. Me voy primero, abuelo. Tengo prisa,
dijo Salim levantando la mano en señal de respeto y caminando para recoger sus zapatos y preparándose para partir. Lin, gritó el magnate con voz profunda. Sí, al día siguiente quiero que traigas a tu novia a nuestra casa para comer.